Yo quiero que ustedes me acompañen al texto que leyó el pastor Rafael de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. En la primera parte del versículo 10 dice, por lo demás, hermanos. ¿Por lo demás qué? Bueno, Pablo nos ha venido hablando a partir del capítulo 1 de las grandes bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos en Cristo. Y de los capítulos 1 al 3, Pablo nos ha hablado de todas esas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. A partir del capítulo 4 nos ha dicho que debemos andar de una manera digna conforme a todas esas bendiciones que hemos recibido. Ya nosotros somos diferentes. Dios nos quitó ese corazón de piedra, nos ha dado un corazón de carne. Ya no debemos vivir conforme a las pasiones del viejo hombre, sino que debemos renovarnos en el espíritu y vestirnos del nuevo hombre cada día para caminar en piedad. Cualquiera puede decir, ay, pero qué fácil, qué bueno, ahora yo voy a vivir una vida victoriosa todo el tiempo, sin ataques, porque ya yo no soy quien yo era. Pero vivir a la luz de nuestro llamado en esta nueva vida no es fácil, porque si tú no lo sabías, nosotros estamos en guerra. Y tú eres un soldado en esa guerra. Nosotros estamos en una guerra espiritual y nuestro enemigo es un enemigo muy poderoso. A través de todas las escrituras nosotros vemos que este mundo está bajo el poder del maligno. Y el maligno es un mentiroso, es un asesino por naturaleza, nos dice la palabra, y tiene la intención de destruir a todos aquellos que tiene cautivos. Y los que han salido de esa cautividad, a ti y a mí, ¿tú sabes lo que él quiere hacer? Destruirnos también. Pero la Biblia nos dice que a pesar de esa opresión, de ese dominio, de esa esclavitud que el maligno tiene, que Jesucristo apareció con el propósito de destruir las obras del maligno. Y Él hace eso rescatando a los que están prisioneros por medio de la predicación del Evangelio y transfiriéndolo del mundo de tinieblas en el cual se encuentra al mundo de la luz. Nosotros en un tiempo, lo que hemos conocido al Señor, estuvimos en ese mundo de tinieblas. Ya Dios nos rescató por medio de Jesucristo de ese mundo de tinieblas. Y ahora, en esta porción que vamos a empezar a ver hasta el versículo 24, se nos dice que nosotros somos sus soldados. Que nosotros somos, óigame bien, los comandos del Señor. Ustedes han visto esa película de comandos, de guerrillas, que salen a ocupar una posición. Cuando nosotros salimos para acá, el grupo de hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y el otro grupo de hermanos que nos han acompañado, nosotros dijimos que venimos aquí a predicar el Evangelio de Jesucristo, pero esto es un terreno minado. Un terreno donde hay un dueño, vamos a decir así, que tiene muchos cautivos. Y nosotros venimos con el Evangelio, esa arma poderosa del Señor, a este terreno enemigo, a combatir con la palabra del Señor, a combatir en el poder del Señor. Pero esto no es algo fácil. Y Pablo quiere que nosotros entendamos esto. Estamos en guerra, somos soldados, somos comandos del Señor. Y por eso, luego de que nos habla de todas estas bendiciones, luego que nos dice, repito, que somos nuevas criaturas en ese sentido, luego que nos explica cómo debemos vivir en la iglesia, en la sociedad, en nuestros matrimonios, cuál es nuestro rol como esposo, como esposa, como padres, cuál es el rol de los hijos, nos habla de que nosotros debemos ponernos la armadura del cristiano. Y puede ser que mientras Pablo dictaba esta carta, él estaba preso, eso sí estaba preso, pero tenía un soldado frente a él y él describe la armadura que tiene el soldado. Y miren qué imagen él toma para describir la vida cristiana.
Y repito, esto no es un pasatiempo. Un soldado es soldado las 24 horas, los 7 días de la semana. Nosotros somos soldados de Cristo, 24/7. Eso no es que yo soy soldado de 8 a 5 y después de las 5 yo tengo mi vida. No, no es eso. Somos soldados en tiempo de guerra. Estamos en un terreno peligroso. Estamos en batalla y debemos saber cómo debemos conducirnos. Por eso Pablo, luego de hablarnos, ¿verdad?, de la realidad en la cual nosotros estamos, nos dice cómo debemos prepararnos para esa batalla. Vayan conmigo de nuevo al versículo 10. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué hemos dicho en esta introducción? Que cuando Pablo dice por lo demás, o finalmente, como dicen otras versiones, fortaleceos en el Señor, todo lo anterior es, porque es bueno que entendamos ahora que estamos en guerra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero qué bueno que vamos a la guerra y el Señor nos da las armas, las herramientas que nosotros necesitamos para esa guerra. Usted se imagina que usted va a una guerra y necesita un fusil para combatir y los demás equipos y le dan una pistolita de mito. ¿Usted sabe lo que es la pistolita de mito? ¡Pah! Que tira una cosita, hace una bullita y que le den un chaleco de protección de balas de papel. Eso no sirve de nada. Dios nos ha dicho en su palabra, por los demás hermanos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que debemos entender es la provisión que Dios nos ha dado. El omnipotente, el gran poder de Dios. O sea, yo no voy a pelear esta batalla, esta guerra. Una guerra está compuesta de batallas, por eso el título del mensaje es La guerra del creyente. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos para pelear esta guerra. No podemos pelearla con armas carnales, no podemos pelearla con nuestros propios recursos, sino que debemos buscar nuestra fuente de poder en el Señor. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios nos da su poder para nosotros poder combatir. Dice la Escritura que el Señor es la vid y nosotros somos las ramas. Los que permanecen en Él producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, no pueden hacer nada. Sin embargo, si permanecemos unidos a Cristo, obtendremos la victoria. Porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de Él, nada podemos hacer, pero unidos a Él, todo lo podemos. Y eso nos enseña algo, mis hermanos. No hay razón para nosotros vivir en derrota, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y es verdad que nuestro enemigo es poderoso, pero nosotros tenemos a nuestro favor el poder omnipotente de Dios. ¿Tú quieres algo mejor que eso? No lo podemos pedir. Entonces, para prepararnos para esta batalla, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder del Señor. Pero, para tú fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, tú debes estar en el Señor. Porque si tú no conoces a Cristo, o tú te crees que conoces a Cristo, pero tú no te has arrepentido de tus pecados y has visto tu condición, de que no puedes hacer nada para salvarte, que no hay ninguna buena obra que puedas hacer en la presencia de Dios, porque todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú no ves tu condición y si tú no vas a Cristo confesándolo como tu Señor, tu Salvador y tu Señor, tú estás bajo el dominio del maligno. Entonces, para tú fortalecerte en el Señor, debes estar en el Señor. Debes reconocer tu propia debilidad, porque la vida cristiana es una vida de continua dependencia del Señor. Por eso decíamos que separados de mí, dice Él, nada podéis hacer. Pero tenemos un problema. A nosotros el orgullo nos ciega. Y pensamos que nosotros podemos lidiar, combatir en nuestras propias fuerzas.
que tenemos años en la fe, quizás mucho, y que somos cristianos maduros, pero debemos recordar siempre, siempre, siempre que nuestra fortaleza viene de Dios. El cristiano fuerte es aquel que ve su debilidad, ve lo frágil que es, ve lo fuerte que es su enemigo, pero se acoge a las misericordias de Dios y depende de Dios, como veremos, para poder lidiar esta batalla. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos ejemplos en la Escritura de personas que fueron muy confiados. El caso del apóstol Pedro. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el apóstol Pedro? Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo, yo voy a ir a la muerte contigo. No, tú me vas a negar, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se confió mucho. ¿Y qué hizo el maligno con Pedro? Lo zarandeó. Y el Pedro negó al Señor. Un ejemplo lo vemos ahí. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de hombres de Dios que cayeron, que se confiaron demasiado, que no tomaron su armadura. Pero también tenemos otros ejemplos de hombres de Dios que vieron su propia fragilidad y dependieron del Señor. En 2 Corintios 12 se nos dice que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, que había orado al Señor que le quitara ese aguijón. El Señor no le quitó ese aguijón, sino que le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y Pablo, ¿qué dice? Ahora yo me jacto en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Óigame bien, yo me jacto en mis debilidades. Señor, yo soy débil, ayúdame. Señor, yo no puedo llevar adelante esta batalla en mis propias fuerzas, ayúdame. Señor, mira las tentaciones que yo tengo. Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo seguir adelante. Leo de nuevo lo de Pablo. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice él. Entonces hasta aquí hemos visto la realidad de la guerra donde nos encontramos. Hemos visto que debemos prepararnos para esa guerra, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que debemos conocer nuestra propia debilidad, que debemos estar en Cristo y depender de Él. Pero luego Pablo nos manda, luego de que Él nos manda a fortalecernos en el Señor, nos dice en segundo lugar, cuál es la provisión o el equipo que tenemos para la batalla. Versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Dios nos ha dado una armadura completa y debemos ponernos esa armadura completa para poder permanecer firme contra el enemigo. Imagínense que yo estoy en la guerra, yo estoy en un puesto, yo veía un documental de soldados que estaban en un puesto avanzado en Afganistán. Y esos soldados todo el tiempo tenían su casco, su chaleco, todo el equipo necesario para protegerse y el equipo necesario para combatir. Ahora imagínense que usted se pone el chaleco antibalas, tiene su fusil y no tiene el casco. ¿Qué pasa? Con la primera balita que llegue y le den la cabeza, ya usted es un hombre muerto. Entonces aquí nos está diciendo que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios. O sea que no solamente debemos confiar en Dios y depender de Él, sino que debemos cultivar todas las gracias que nos permitirán enfrentar al enemigo que nosotros tenemos por delante. Nuestra confianza y dependencia en el Señor no elimina nuestra responsabilidad de ponernos esa armadura, porque continuamente vamos a ser probados, continuamente vamos a ser tentados y continuamente nosotros nos tenemos que apropiar por medio de la fe, de la fortaleza que el Señor nos da. Porque solamente así vamos a poder perseverar en medio de la batalla. Por la fe es que reclamamos las promesas que Dios nos ha dado. Cuando el maligno tentó a Jesucristo, ¿qué hizo el Señor? Respondió con la palabra. Ahora, esa palabra Él la tenía atesorada en su corazón. Y así debemos hacer nosotros.
¿Cómo yo voy a responder al enemigo si yo no tengo la armadura, como veremos en otros mensajes, cada parte de la armadura puesta? Cuando me vengan malos pensamientos, dardos de fuego del maligno, ¿cómo lo voy a combatir? Cada cosa, ¿cómo voy a trabajar con eso? Y Pablo nos dice aquí, yo le he dado un equipo para la batalla. Ustedes deben revestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Fíjense lo que hay. Vamos a recibir ataques, pero tenemos que mantener nuestra posición. Nosotros no podemos salir corriendo. Imagínense que a usted lo entrenan para la batalla y usted es un soldado. Le dan táctica, uso de fusiles, explosivos, todo. Y usted está en el puesto de batalla y ¡pa! Suena un tiro y usted sale huyendo de una vez. Y entonces, ¿no estamos en nada? Debemos estar firmes, enfrentar y soportar con valentía, estar de pie, mantenernos en la posición. Es un término militar que Pablo está utilizando para nosotros defender una posición que está bajo ataque. ¿Por qué la vamos a mantener? Porque la victoria es nuestra. Porque quien está conmigo es el Dios Todopoderoso. Porque mi jefe es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y alabado sea su nombre por eso. Qué bueno es poder ir a una guerra sabiendo que yo tengo la victoria asegurada. Pero tristemente vemos a muchas personas que no se visten de esta armadura y de que suena el primer tirito, ¡pa!, salen corriendo o caen. Miren, hay un ejemplo en la Escritura de Sama, uno de los valientes de David. Ellos estaban peleando contra los filisteos y todo el ejército se fue, salió corriendo. Todo el pueblo, dice el texto, en 2 de Samuel 23, 11 y 12, lo leo, había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió una gran victoria. Él se mantuvo firme y él luchó. Y si él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Y tenemos todos estos ejemplos en la Escritura para nosotros poder imitarlo. Debemos tomar todas las piezas de la armadura, todas son importantes. Dios nos ha enviado a la batalla, nos ha dado las armas que son necesarias para enfrentar al enemigo. Por lo tanto, debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Pero miren lo que Pablo hace en tercer lugar, y ese es nuestro tercer punto. Versículo al final del 11 y el 12. Él nos dice quién es el enemigo que estamos enfrentando. Leo. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las insidias del diablo. Versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, él describe quién es el enemigo. Y dice, prepárense contra las insidias de ese enemigo. Otras Biblias lo traducen las acechanzas. De aquí que viene la palabra metódico. ¿Y qué aprendemos de esto? Que el maligno es metódico en sus ataques. El maligno es sistemático en querer llevarnos a pecar. Si tú no conoces al Señor, el maligno es sistemático porque Él quiere que tú no conozcas al Señor. Él quiere que tú pienses que tú estás bien sin el Señor. Él quiere que tú pienses que tú tienes tu propio Dios y que tú estás bien porque todos los caminos llevan a Dios. Pero eso no es así, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Pero Él te ataca de una manera sistemática. Y a nosotros los creyentes, Él quiere llevarnos a pecar, porque Él quiere neutralizarnos en nuestras vidas, de manera que no podamos glorificar a Dios. Esa es la misión del diablo, oponerse a la obra de Dios por medio de sus insidias, de sus artimañas. Y más adelante voy a dar algunos ejemplos de cómo Él trabaja. Pero fíjense cómo Pablo nos habla de este adversario, porque es real. ¿Y ustedes creen que el diablo existe? Sí, nosotros creemos que el diablo existe porque lo dice en la Escritura, Dios en su palabra.
Pero uno de sus trucos es aparentar, hacernos creer que no es real, que si tú crees en eso, tú eres del otro siglo, tú eres de 5 siglos atrás, que tú te quedaste. Y no es así. Las Escrituras nos enseñan que es un ser real, un ángel poderoso que se llenó de orgullo y soberbia hasta rebelarse contra Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque en 1 Timoteo 3:6, cuando Pablo habla de las cualificaciones que debe tener un pastor, dice que no sea un neófito, no sea que se envanezca, no sea que se llene de orgullo y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. O sea que el diablo se llenó de orgullo y cayó. Pero dice que podamos estar, ¿verdad?, listos a combatir contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. No luchamos con enemigos de carne y hueso. No luchamos con enemigos de carne y hueso. O sea que tu enemigo no es esa persona que te hostiga en el trabajo. Tu enemigo real no es tu esposa inconversa que te hace la vida imposible o tu esposo inconverso que te hace la vida imposible. Tu enemigo no es ese compañero del colegio, de la universidad que se burla de ti, que te relaja contigo todo el tiempo y que muchas veces es hostil a ti. Hay un poder detrás de todo esto. Hay alguien que controla este mundo. Hay alguien que controla a aquellos que no han sido liberados, como decíamos al principio, por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Óigame bien, dice la Nueva Traducción Viviente. Nuestra lucha es contra Satanás y sus demonios. O sea que el mayor enemigo nuestro no es este mundo que vemos, no, es el mundo espiritual que nosotros no vemos. Y una de las estrategias más efectivas del maligno es confundir a las personas de manera que piensen que todo lo que hay es lo que nosotros estamos viendo en este mundo. Pero aquí se nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. O sea que hay un ejército definido de criaturas demoníacas que ayudan a Satanás en sus ataques contra los creyentes. O sea que también son reales. Hay una batalla espiritual que se está librando en este mundo, en lo celestial. Y esas huestes de maldad están organizadas. No podemos decir a ciencia cierta una definición de principado, de potestades, de poderes, de gobernadores de este mundo de tinieblas. Pero algunos autores piensan que los poderes o los gobernadores de este siglo quizás se refiere a demonios que se han infiltrado en sistemas políticos del mundo, tratando de moldearlos conforme al patrón del dominio de la oscuridad de Satanás. Y cuando uno ve muchos sistemas políticos, muchos líderes políticos, uno dice, pero vean que esto es del diablo, esto no puede ser. Lo que estas personas están propugnando son cosas diabólicas. O también dicen, cuando hablan de huestes espirituales de maldad, que quizás se refiere a demonios que están involucrados en las inmoralidades más viles, más ignominiosas, como es el caso de las prácticas sexuales pervertidas en extremo, el ocultismo, el culto a Satanás y cosas semejantes. Ahora, no podemos explicar, o Pablo no explica, no da más detalles en este sentido, pero sí nos habla de que están organizados, de que tienen poder y que son sofisticados. Contra ellos es que estamos nosotros peleando. Estamos enfrentando a un enemigo de una maldad increíble, de un poder increíble. Pero nuestro Dios es más poderoso. Y por eso Pablo empieza diciéndonos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el Dios nuestro y yo doy gloria a Él por eso. Porque el que está de nuestra parte es mucho más poderoso de todos aquellos que se nos oponen.
Recuerda siempre esto que dice el texto al principio, nuestra batalla no es contra seres humanos en sí, aunque tú lo estás viendo, es contra huestes espirituales de maldad. Huestes espirituales que tienen cautivos a sus prisioneros que no conocen al Señor y huestes espirituales de maldad que quieren llevarnos a nosotros a pecar. Ahora, no podemos ignorar las artimañas, las acechanzas, las insidias del maligno y sus huestes. Lo que Pablo nos está diciendo, ustedes tienen que estar listos. Una persona que es experta en seguridad, un militar me decía, que la mayoría de los robos y atracos que tienen lugar en persona, un robo con un arma, se llevan a cabo porque esas personas no están alertas. ¿Qué quiero decir? Usted sale de un restaurante, usted va a una plaza a comprar algo y va, como decimos nosotros, hablando, camino al parqueo o va saliendo a la calle quitado de bulla. Usted nunca piensa que va a venir alguien y le va a arrebatar la cartera o un collar o le va a poner una pistola en la cabeza para que usted le dé lo que tiene. Uno nunca piensa en eso porque no está alerta. Y la mayoría de los robos tienen lugar así. Pablo lo que nos está diciendo, estén preparados, estén alertas ustedes. Porque esos poderes son muy astutos. Vienen y mezclan la verdad con el error para que ello resulte aceptable. Dios le dice a Adán y a Eva que cultiven el huerto, le dice lo que tienen que hacer, dice del árbol que no pueden comer y viene el maligno y le dice con que Dios os ha dicho. Él te dijo eso, pero ¿y cómo tú sabes que es así? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer le dice, no, del fruto de los árboles del huerto. Esa es la respuesta de ella, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. ¿Y qué le dice la serpiente? Ciertamente no morirán. Ahí empieza el engaño. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo ella? Comió, vio el fruto del árbol, era apetecible, era bueno a los ojos, me iba a dar sabiduría. Yo no le voy a hacer caso a Dios, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Eso es lo que el diablo quiere, confundirnos. Yo con frecuencia hablo con jóvenes solteras y solteros. Quieren casarse, algo sumamente natural y bueno. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y estas hermanas que han entregado su vida al Señor no ven en el universo de la iglesia a nadie que la pueda pretender y los años están pasando y quiere casarse. Y viene un hombre, un muchacho en el trabajo, en la universidad, o que asiste a la iglesia, pero no es creyente. Pero él es tan bueno, mira, él parece casi creyente, él no cree, él no se ha convertido, pero yo lo voy a convertir. Y el diablo te dice, ay, qué bueno, ay, mira, él tiene otra religión, pero ese va a ser un marido excelente. Como dicen en el campo, él va a ser el mejor papá de tus hijos. ¿Y qué hacen esas hermanas? Se desesperan, siguen esa corriente, se casan. Y la verdad que lo que sucede luego es terrible. Conflictos, humillaciones, pleitos. Y ese que parecía un angelito, cuando consiguió lo que quería, sacó las uñas. Y quizás no lo hacía de manera consciente. Pero antes te recogía temprano para llevarte a la iglesia, para salir contigo, te llamaba para saber cómo tú estabas y luego todo eso cambió. Vamos a la iglesia y no, yo no voy para la iglesia, yo me quedo, vete tú, yo, si es que te deja ir. Entonces ahí empiezan los conflictos. Pero uno se engaña en medio de su situación. Las artimañas del maligno. Satanás muchas veces se disfraza de ángel de luz para confundirnos. Y puede parecer la persona más piadosa que viene a la iglesia, pero es un diablito, no conoce al Señor, no lo conoce. Actúa conforme el patrón del mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Satanás ataca
la credibilidad de las Escrituras, niega la suficiencia de las Escrituras. A muchos cristianos los ataca con las ideas del postmodernismo. No hay verdades absolutas, espirituales o morales. Pero ellos son absolutos en lo que dicen cuando dicen que no hay verdades absolutas. ¿Y entonces? Hermano, ustedes quieren algo que uno a veces dice, pero el mundo está loco. Lo de la ideología de género, que no es según el sexo con que tú naces, sino como tú te sientas y cómo tú te ves a ti mismo. Pero biológicamente tú solo tienes que verte para ver si tú eres hombre o mujer. Y cuando un hombre se hace todos esos trasplantes, ¿verdad? Y ese cambio de sexo, si tiene la próstata mala, le sale un cáncer de próstata y la mujer no tiene próstata, es un hombre por más cosa que se haga. ¿Y entonces? Hermano, no, pero que la ideología de género y hay ataque. Ustedes quieren algo más perverso que eso de la educación sexual a los niños y a los jóvenes que quieren dar en el colegio. Gracias a Dios que tenemos las iglesias y los hermanos y movimientos cristianos combatiendo todas estas cosas, pero esas cosas son ideadas en el infierno, mis hermanos, todas esas ideologías. El matrimonio homosexual. Si todos los matrimonios son homosexuales, entonces la raza humana va a desaparecer. Todas esas corrientes son engendradas por el maligno, son contrarias a la palabra de Dios. El maligno también te lleva a pensar que tú puedes hacer las cosas mal hechas y te va a salir bien. No, pues yo voy a hacer esto así, no te preocupes, y yo después arreglo, después confieso mi pecado, después resuelvo, pero no es así siempre. Satanás trató de confundir a Cristo. Yo te voy a dar todo este reino, todo este poder y esta gloria si te postras delante de mí. Miren, Satanás presenta el pecado como algo placentero. Eso no es nada, eso es la mente tuya, eso es la iglesia que son unos atrasados. Dale para allá y olvídate, dale para allá y olvídate. Después tú cosechas las consecuencias de esas situaciones. Satanás usa el amor al dinero, la lujuria, y muchas otras trampas para llevarnos a pecar y alejarnos del Señor, y alejarnos del Señor. Pero para nosotros mantenernos firmes debemos entender los planes del maligno, pero también debemos saber que para vencer al maligno debemos tomar en cuarto lugar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Versículo 13, fíjese cómo él repite continuamente. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ese versículo 13 repite en gran parte lo que dice el 10 y el 11 para llevar el punto a casa. Toma la armadura de Dios, tómala de inmediato. No dejen que el maligno te sorprenda sin tú estar equipado para que tú puedas resistir en el día malo. En el día en que vengan esas pruebas duras. Estamos viviendo en un tiempo difícil. Y las cosas se pondrán peor en la medida que pasa el tiempo. Vamos a recibir más ataques individuales, nosotros como creyentes, y vamos a recibir más ataques corporativos como iglesia. Y debemos estar preparados para esto. Hay persecución de cristianos en muchos países. Hay ataques a cristianos en los países musulmanes. Ahora mismo, mis amados, nosotros, a través de diferentes ministerios de los gobiernos y organismos internacionales, estamos siendo atacados cuando nos quieren que aprobemos todas estas leyes, ordenanzas y artículos, todo lo que ellos quieren introducir, que son contrarios a la palabra de Dios, y nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Ustedes creen que no va a haber persecución? Sí va a haber persecución, mis hermanos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo, ¿qué padecerá? Persecución. Eso es una realidad. Vamos a enfrentar atropellos. Quizás tú estás pasando problemas por tu fe en tu matrimonio. Quizás tu matrimonio está pasando por problemas por causa de infidelidad. Quizás ahora mismo tú estás siendo tentado en tu trabajo
porque hay una compañera de trabajo sumamente atractiva que te entiende quizás mejor que tu esposa, o es lo que aparenta. Y tú dejas a tu esposa con la bata cuidando a los niños en la casa y llegas allí a la oficina y está esa compañera de trabajo de punta en blanco, oyendo todos tus problemas, entendiéndote cuando tu esposa quizás no tiene tiempo para ti. Y Satanás usa todo eso para tentarte, son ataques del enemigo. Lo que decíamos a los solteros, a las solteras, quizá hay una persona que es inconversa, que te está llamando, que te está buscando, que parece muy bueno, y quizás humanamente hablando sea muy bueno, pero es que la luz y las tinieblas no son compatibles. O quizás tú estás en una necesidad financiera, tienes un problema, no has podido trabajar, no has podido producir el dinero que tú produces debido a la pandemia y todas estas cosas. Y alguien se te acerca y te dice, mira, vamos a hacer esta vueltecita, vamos a ganar un dinero de esta manera, vamos a dejar de pagar estos impuestos. O vamos a vender esto que está caliente, que es robado, lo que sea. Todas esas cosas aparecen, hermano, y uno las justifica. Quizás tú estás luchando con la depresión y viene alguien y te dice, mira, bébete esa pastillita, que eso te va a poner a volar, droga. Y te bebiste esa pastillita y te acostumbraste a esa pastillita y quedaste atrapado por esa pastillita. Cuidado con el día malo, es lo que nos dice. Hermanos, no es contra sangre y carne que estamos luchando. Pablo lo reconoce en su propia vida, lo vimos. Nosotros los cristianos, debemos reconocer nuestras debilidades. Debemos reconocer nuestra propensión al pecado. Y debemos trabajar en cada una de esas áreas en nuestras vidas. Nosotros no somos supermanes espirituales. Por eso Pablo dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que ¿qué? No sea que caiga. Entonces debemos prepararnos ahora para esa batalla, para poder resistir en el día malo. No necesitamos pasos mágicos, no necesitamos nada especial, nada complicado para tener victoria sobre el maligno. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado la forma de hacerlo en su palabra. Y es lo que vamos a estudiar en estas semanas. En otros textos de la Escritura, dice, por ejemplo, en Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, ¿y qué pasará? Y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8 y 9 en la primera parte. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe. Yo no sé, en tu vida, hasta en este día, en esta mañana, en esta hora, con las tentaciones, con las pasiones, con los ataques, ¿cuántas vueltas te ha dado el diablo a ti? ¿Qué tanto te está rugiendo alrededor? Pero tú puedes resistirlo sometiéndote al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. La palabra nos manda a resistir al diablo, pero nos mandan a huir del pecado. No, yo lo resisto, yo soy fuerte, yo voy a quedarme aquí. No, espérense. Huyan de la fornicación. Primera los Corintios 10:14 también. Huyan de la idolatría. En 1 Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Le dice, huye de las pasiones juveniles. Cristo enfrentó a Satanás con la palabra de Dios, con la Escritura, y así tú debes reconocer en qué áreas tú tienes tus mayores luchas. Ir a la palabra de Dios, ver lo que te dice la palabra con relación a esas luchas y cómo obtener la victoria. Memorizar la palabra, meditar en esos textos de la Escritura, de manera que cuando venga el día malo, cuando venga el ataque, cuando venga el problema, tú le puedas resistir con la palabra de Dios y puedas huir de esa situación inmediatamente. Nosotros debemos, mis hermanos, mis hermanas, luchar en el poder de Dios para tener esa armadura puesta todo el tiempo. Pero repito, la victoria es nuestra. Por eso Pablo dice en el versículo 14 que leyó el pastor Rafael, estén pues firmes,
ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo nos dice, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar. Yo lo que quiero es que estemos apercibidos a la luz de lo que nos dice la palabra, que nos fortalezcamos en el Señor y que en estas semanas podamos ponernos toda esta armadura para tener la victoria. Amén.